Estamos nuevamente ahí, restablecimos la comunicación telefónica con la doctora Laura Lescano, la responsable del área de inmunología de la provincia del Chaco. Buenos días nuevamente, doctora, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, a pesar del tiempo, bueno, seguimos trabajando con las vacunas, así que muy bien. Justamente de eso era la inquietud nuestra de comunicarnos con usted para llevarle un poco de información a nuestra audiencia de Resistencia y también a la de Basail, que nos sintoniza con nuestra otra emisora allí, y preguntarle justamente cómo arrancó el día 25 este programa de vacunación antigripal 2022. Bien, nosotros desde Nación hemos recibido las dosis de 33.040 dosis de antigripal de adultos, con la priorización de aplicar a personal de salud en primera instancia. Se comienza el día viernes 25 junto con todas las provincias de la Argentina de manera simultánea, y el lunes ampliamos la cobertura con la misma vacuna a embarazadas, a puérperas y a los pacientes inmunocomprometidos, que son pacientes que tienen muy baja defensa por sus patologías de base, ya sean oncológicos, pacientes trasplantados, pacientes que tienen tratamiento por VIH, son los pacientes de alto riesgo, digamos, a que una infección por gripe A llegue a tener alguna complicación. El día martes, el día de ayer, recibimos las vacunas pediátricas, que son dosis exclusivas para niños a partir de los 6 meses hasta los 2 años de edad, que también fueron distribuidas en toda la provincia, así que también se inició la campaña para antigripal de pediátrico. Lo que estamos esperando son las dosis que correspondan a los mayores de 65 años, que es otra vacuna, es una vacuna especial para esa población, que la tenemos desde el año pasado en Argentina, así que estamos esperando la llegada próxima de esas dosis y más dosis para adultos y antigripal para pediátrico para seguir distribuyendo a la población del Chaco. Doctora, en cuanto a la vacunación, digamos, de cuartas dosis, por lo que es justamente lo que llevó a todo el mundo a tener en vilo justamente por la gran cantidad de contagios como los del COVID-19, ¿esto cómo lo están aplicando ustedes en la provincia? ¿Si está teniendo buena repercusión, digamos, buena afluencia de la gente, o está un poco reticente para poder hacer la aplicación de la cuarta dosis? Y bueno, nosotros lo que tenemos en cuenta es que el último brote que tuvimos muchos contagios y algunas personas esperaban, obviamente, la dosis de refuerzo. Y cuando tuvieron el contagio de COVID tenían que esperar 90 días. Así que creemos que también están esperando ese lapso para poder aplicar el refuerzo, que sería la dosis que les faltaría al esquema primario. Eso es tercer dosis. Cuando hablamos de cuarta dosis en la Argentina, solamente se deben aplicar los pacientes inmunocomprometidos, o sea, pacientes que tienen bajas defensas, como ser oncológicos, los pacientes que se dializan, pacientes reumatológicos, pacientes que han recibido mayores de 50 años dosis completa de Sinopharm, que es el esquema que tienen que recibir una dosis adicional para sumarle al esquema completo, digamos. Deben tener 3 dosis aplicadas más un refuerzo pasando los 4 meses. Son los únicos que en Argentina están autorizados para recibir la cuarta dosis. Luego hay una población que hace una semana o más se ha decidido aplicar cuarta dosis, son los viajeros. Por el destino donde viajan, hay muchos países que todavía, la Unión Europea sobre todo, no acepta la vacunación de Sputnik. Y es por eso que ellos tienen que tener registro de una vacuna aceptada para ese país. Entonces son los viajeros que requieren una cuarta dosis. Esos son los únicos casos que nosotros estamos teniendo como cuarta dosis. Es muy importante que se cumpla con esa cuarta dosis a aquellos pacientes que tienen riesgo de todavía tener alguna infección y que se complique por COVID, que son los inmunocomprometidos, y estos pacientes, te repito, han tenido esquema completo de Sinopharm, mayores de 50 años. Esos son los únicos que tienen autorización de recibir la cuarta dosis luego de haber recibido 3 dosis aplicadas contra el COVID. Se puede administrar de manera conjunta con la antigripal, no hay ningún inconveniente. Se pueden acercar a cualquier vacunatorio porque están distribuidas las vacunas contra el COVID en cualquier vacunatorio, o posta, o centro de salud, o hospitales.
Así que en cuanto a distribución y disponibilidad no tenemos ni un problema. Correcto. Doctora Lescano, le saludo nuevamente. Martín Sánchez, mi nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hablando justamente del tema de vacunación y volviendo al tema obviamente de las vacunas antigripal, bueno, este brote de esta famosa influenza A que preocupó y preocupa a todos, por supuesto, sobre todo al sistema sanitario, es porque es tan efectiva en sentido de digamos de infección y sobre todo de circulación, ya que ya la habíamos trascendido nosotros los argentinos hace unos años atrás, cuando también hubo un brote así similar allá por el año 2009. Y en nuestra región hubo algunos casos también de influenza que, lamentablemente perjudicaron el sistema de salud de algunos ciudadanos y los llevó, digamos, a un estado de neumonía o pulmonía, digamos, severa. Ahora, los que hemos transitado, y le digo claramente yo, Walter, el COVID aquí en la región, tenemos también tener un cuidado especial precisamente de estos tipos de cepa, de estos tipos de influenza. ¿Cómo nos debemos cuidar lo que ya hemos transitado COVID? Sí, por supuesto, el cuidado que tienen que tener sigue siendo el mismo cuidado que han tenido con el COVID en cuanto al uso de barbijo, evitar los ambientes cerrados, hacer un distanciamiento y ventilar ambientes en caso, porque la vía de transmisión de estos virus es la vía respiratoria. Claro. Así que es muy importante que se mantengan esos cuidados, que la vacunación sea oportuna. Ustedes saben que en el mes de febrero ya se han notificado casos de influenza H3N2, que es una cepa que mutó, que es diferente a las que hemos tenido años anteriores, y es por eso que se adapta la vacunación a nivel mundial para poder cubrir esta nueva cepa. Se va estudiando qué cepa es la que más circula a nivel mundial y se va generando de esa manera la mejor formulación de vacuna para que pueda cubrir esa cepa. Por eso no es lo mismo aplicarse una vacuna antigripal 2021 que la 2022. La 2021 no estaba cubriendo esta cepa que está circulando. Por eso Argentina de manera precoz empezó a distribuir las vacunas antigripales, porque también de manera precoz empezó a circular este virus influenza. Así que nosotros lo que estamos intentando es que los pacientes, sobre todo de riesgo, se sigan cuidando, sigan manteniendo los cuidados que hemos repetido muchas veces contra el COVID, que siguen siendo las mismas medidas físicas de barrera, de control, hasta que estén vacunados completamente y que de esa manera disminuya las complicaciones por influenza, las internaciones, las neumonías. Así que eso es muy importante, que se sigan cuidando hasta tener una gran cobertura en la población del Chaco. Doctora, le quiero continuar con esta pregunta también porque es muy importante. Nosotros hemos entrevistado a estos grupos de padres, seguidores, inclusive médicos y también colegas de ustedes del área de salud, que son, entre comillas, denominados los antivacunas, y ellos, de alguna manera justifican su postura mediante investigaciones periodísticas, investigaciones científicas y demás, digamos, que van alertando a la ciudadanía en referencia a distintos tipos de vacunas y en referencia, obviamente, a distintas, en este caso, enfermedades como hemos trascendido y estamos trascendiendo el COVID. Le pregunto porque también hay muchos que todavía tienen duda, digamos, aún ya ha pasado el tiempo de esta, reestructuración sanitaria post-COVID, que tienen duda, digamos, que esta enfermedad sea producto de la naturaleza, sino que al contrario sea, digamos, producto de un laboratorio manipulado por la mano del hombre. Le pregunto sinceramente y prácticamente para que usted también nos pueda aclarar esta situación o duda. ¿Es estos tipos, digamos, de enfermedades respiratorias manipuladas por el hombre? ¿Hay una cierta desconfianza de que viene de algún sector, digamos, de alguna región o de algún laboratorio que de alguna manera se promueve, digamos, para que enfermar a la ciudadanía para después vender vacunas? No, la verdad que desconozco totalmente esas hipótesis, esas teorías. Lo que sé es que la ciencia ha avanzado muchísimo, que gracias a la tecnología que tenemos hoy, las vacunas se han hecho en tiempo récord para toda la población, y que gracias a eso hay disminución de la tasa de mortalidad, hay disminución de los casos, de que las vacunas, si bien estuvieron rápidamente comercializadas, hay una base científica, hay muchos investigadores
hay profesionales en lo que es la rama de la vacunología, de la inmunología, hay muchísimos profesionales y expertos en el tema. Me parece que se merecen el respeto inmenso, porque gracias a eso, a ese avance, nosotros tuvimos la posibilidad de tener las vacunas, tuvimos la posibilidad de disminuir los casos, y bueno, yo respeto la postura que puede tener cualquier hoy persona o dudas todavía con respecto a la inmunización. Como yo siempre digo, la vacuna antigripal nadie cuestiona, la vacuna contra el sarampión nadie cuestiona, quizás porque ha determinado a nivel epidemiológico la disminución de casos. Nosotros los casos que tenemos hoy, por darte un ejemplo, de casos de sarampión, son casos importados, que son de viajeros, justamente donde hay ciudades donde no vacunan, no tienen alta cobertura y sigue habiendo circulación de sarampión. Nosotros en el Chaco o en Argentina no hemos tenido más casos de sarampión, y eso se debe a la vacunación. La erradicación de la poliomielitis se debe a la vacunación. La erradicación de la viruela se debe a la vacunación. O sea, nosotros también tenemos nuestras teorías de que la inmunización ha servido para grandes epidemias. O sea, ante la experiencia, me parece que debemos respetar todo el trabajo inmenso que se ha logrado durante muchos años con respecto a la medida de prevención más importante que tenemos hoy, que es la vacuna. Así que, no sé, es una opinión personal. Yo soy infectóloga, me he dedicado muchísimo a estudiar y durante muchos años, y respeto la postura de cualquier hoy antivacuna, pero también tengo la certeza de que se ha logrado muchísimo beneficio para disminuir la carga de enfermedad a través de las enfermedades inmunoprevenibles con la vacuna. Justamente, doctora, cuando usted hablaba del sarampión, llamó un poco, quizás se encendieron las luces de alerta en la provincia de Buenos Aires, creo que más que nada en el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires, un caso de sarampión días pasados. Esto también habría que tener en cuenta, digamos, e incentivar a las madres o a las familias a que inoculen a sus hijos sobre este tema, ¿no? Exacto, sí, nosotros en el calendario de vacunación de Argentina lo teníamos implementado hace muchos años. A los 12 meses de edad reciben la primera dosis, que se llama triple viral, está incluida ahí la de sarampión, rubiola y contra la papera. Después, al ingreso escolar, sigue la segunda dosis. Después siempre hacemos cada 4 años una campaña para refuerzo para la población. Tenemos incluido también una campaña de verano que hemos comenzado en el mes de enero y febrero para los adultos de 18 años en adelante hasta 56 años, porque los que han nacido antes del 1965 se consideran inmunes. Así que buscamos las mejores estrategias para que aumente la cobertura y que justamente cuando haya un caso importado de sarampión y ingrese a la Argentina, nosotros tengamos una población inmunizada con disminución de riesgo de contagio, y eso es lo que necesitamos. Esta persona que ingresa a la Argentina ha ido o ha estado en lugares donde hay circulación de sarampión, y una persona que hoy cursa un embarazo de 9 semanas y es antivacuna, o sea, nunca se aplicó la vacuna para prevenir el sarampión, y es una embarazada de riesgo, y bueno, y hay que tener en cuenta esos datos. O sea, ella no quiso aceptar la vacunación, se contagia de sarampión e ingresa a la Argentina, donde nosotros tenemos una campaña de erradicación del sarampión gracias a la alta cobertura. Entonces, hay que tener en cuenta esos datos también, esa información correcta. Pero sí, hay que incentivar, hay que informar. Yo siempre soy muy constante en esto, en la información, en la actualización de estos datos epidemiológicos, porque eso demuestra justamente nuestro trabajo diario, nuestro esfuerzo para poder lograr que estos brotes epidémicos puedan disminuirse gracias a la vacuna. Correcto. Doctora Lescano, muchísimas gracias por este contacto, y me voy con la última, la yapita de la entrevista. ¿Barbijo sí, barbijo no para esta temporada? ¿Cómo tenemos que cuidarnos? Sí, barbijo sí, porque es una temporada de mucha circulación de virus. Siempre estamos acostumbrados, y aparte estamos todavía en una pandemia, que es muy importante seguir controlando.
sabemos que en otras partes del mundo están mutando cepas de Omicron. Nosotros no tenemos notificado todavía en Argentina esa cepa, pero la pandemia no terminó, y sobre todo porque hay mayor circulación de virus respiratorios. Ahora con el ingreso de sarampión en Argentina hay que hacer una vigilancia. El sarampión también se contagia de la misma manera de los otros virus respiratorios a través de las gotitas de flush, se le llama la saliva. O sea, con más razón recomiendo el uso de barbijo hasta que termine un poco, disminuyan los casos y que haya una vigilancia correcta con respecto a estos virus respiratorios. Perfecto. Doctora Lescano, muchísimas gracias por este contacto telefónico, ¿sí? No, por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Buena jornada. Hasta luego.